de Venezuela, el Tren de Aragua, de manera que ella nos estará exponiendo lo que ha escrito y plasmado en su libro. Igual tendremos la participación de especialistas del Instituto Criminológico Mexicano con la doctora Blanquestela Gómez. En Costa Rica estará participando el presidente del Colegio de Criminólogos de Costa Rica. Estará participando también el exdirector del Organismo de Investigación Judicial. Y en fin, hay una gran cantidad de especialistas que están invitados también de El Salvador. Un miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador nos estará hablando del proceso Bukele y las maras salvadoreñas. También tendremos la participación de un ex coronel de Venezuela que nos estará hablando de cómo opera el Tren de Aragua en las cárceles de Venezuela, porque este es un grupo que está dirigido desde una cárcel, de tal manera que hay una amplia participación de profesionales y expertos en seguridad, hombres y mujeres que estarán compartiendo con nosotros durante 2 días. Este es un congreso, lo que hoy se llama híbrido, ya que tendremos participación presencial y tendremos una transmisión en tiempo real a través de la misma plataforma que hoy estamos, de Zoom, donde todos los invitados internacionales pueden participar. Así es que, dicho esta información, me permito presentarles a la doctora Claudia Carrasquilla. Ella es abogada especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Cuenta con una experiencia de 26 años como fiscal de crimen organizado. Es una vasta experiencia, doctora, permítame felicitarla. También ha realizado funciones como directora de crimen organizado a nivel Colombia y ha sido también articuladora de estrategias para la persecución del crimen organizado. Así es que es toda una autoridad en la materia y para mí es un honor poder estar esta tarde compartiendo con todos ustedes y con la doctora Claudia Carrasquilla. Doctora, desde Costa Rica para nosotros, bienvenida a este evento. Tenemos un problema de comunicación y contacto con la doctora Claudia, parece que perdió la señal. Vamos a ver, mientras tanto permito darle la palabra al promotor de este evento, don Carlos Alberto Miranda. Don Carlos, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, todo se debe a que estamos teniendo un gran problema en América Latina, ¿no? Relacionado justamente con el tema del crimen organizado. Bueno, ahí la tenemos a la doctora. Bienvenida, doctora. Y creíamos que nosotros teníamos que hacer un aporte en esta materia. Nosotros los profesionales de la seguridad y los que participamos y tenemos una responsabilidad en cuanto no solamente a la opinión, sino también en generar algún proyecto de política pública para nuestros gobernantes, es poder hacerlo de manera seria, honesta y profesional con gente realmente que saben de esto. Y bueno, acá es un ejemplo, que la doctora Claudia Carrasquilla es un ejemplo de ello, de haber trabajado y tener experiencia sobre la cuestión, y más que nadie, una de las especialistas que nos pueden orientar realmente qué nos está pasando en América Latina. Quiero agradecer también a don Julio, gracias por este aporte, por permitirnos también colaborar con las plataformas y con los profesionales de la seguridad. A Diego Sorsoli, gracias Diego, por permitirnos también colaborar con todos nosotros, un aporte que tenemos que hacer desde Argentina. Leandro Guizarralde desde allá de su provincia, de Chubut, también agradecérselo, también esta colaboración, porque creo que necesitamos, en este caso, en este gran problema que estamos teniendo en Argentina lo digo como algo que nos toca muy cerca, pero nos está ocurriendo en toda América Latina. Y estamos muy preocupados realmente por esta situación. En el mes de noviembre estuvimos allá por los pagos de la doctora Claudia Carrasquilla en Medellín, invitados por el gobierno
de Medellín y realmente allá en Medellín. Y la verdad que hay grandes profesionales que están trabajando de eso y ojalá que también pueda participar. Bueno, dicho esto, quiero dejarle la palabra a la expositora que comience, así podemos nutrirnos de su experiencia y también después de bombardearla con preguntas. Así que, doctora, bienvenida. Carlos, una buena tarde. Muchas gracias por la invitación a esta charla. A los demás presentes de igual manera. Y bueno, contarles pues que Colombia no es ajeno, como lo estaban diciendo, en Latinoamérica al tema del narcotráfico. Creo que Colombia, y me atrevo a asegurar que Colombia es el eje central del tema del narcotráfico, porque desde acá nuestro país, al igual que Bolivia, que Ecuador, que Perú, somos quienes cultivamos y se distribuye la sustancia estupefaciente pues, a nivel mundial. Y esto es un tema que viene desde hace aproximadamente 20-25 años. En razón de esos delitos, Colombia ha sufrido muertes, desplazamientos, extorsiones, situaciones muy críticas para el país, que gracias al fortalecimiento que se ha tenido a través de la Fiscalía General de la Nación, de la articulación con la Policía de Colombia, es lo que nos ha permitido derrotar de cierta manera la criminalidad en torno al tema del narcotráfico, entendiendo que es un delito que tiene unos tentáculos muy largos, porque para poder subsistir en el mercado ilícito, ellos tienen que tener unos componentes especiales, y ese, por ejemplo, la cooptación de Estado. Cuando estamos hablando de la cooptación de Estado, es la corrupción, es pagarle a los policías, es pagarle a las fuerzas militares, es pagarle a los fiscales, es pagarle a los jueces para que ellos puedan realizar esa actividad ilícita del narcotráfico, entendiéndolo como fenómeno global, como fenómeno internacional, pero ese es uno de los componentes que permite que ellos en el mercado y que dentro de la criminalidad tengan esa fortaleza para poder seguir subsistiendo, como lo dije anteriormente. En Colombia se tiene sancionado a través del Código Penal tanto el tráfico local como el narcotráfico, que ya es cuando traslada o traspasa las fronteras de nuestro país, y que, como ya lo dije, pues Colombia es uno de los mayores productores de cocaína, si lo estamos hablando, de marihuana, si se quiere decir. Ahora, de lo que son las drogas sintéticas, también se ha podido establecer que existen varios laboratorios de producción de esta droga sintética conocida como el 2CB, y pues esto hace que nuestro país en materia de investigación, en materia de criminalidad, pues nosotros podamos crear esas herramientas necesarias para la persecución de esta modalidad de criminal, que afecta pues no solamente a nuestro país, sino a Latinoamérica y al mundo entero, con ese traspaso de las fronteras, con esa intención que ellos tienen cada día de crecer su economía y su mercado ilegal. Y pues por esto es que se ha vuelto un crimen transnacional. Por eso es que es importante que exista esa coordinación entre países, entre las mismas autoridades, para poderlos combatir, porque en la medida en que los narcotraficantes en Colombia se van viendo cercados, van viendo que se hace imposible o que no es tan fácil para ellos, mejor desarrollar su actividad, pues ellos van buscando países donde pueda realizarse. Costa Rica es uno de los países que utilizan como tránsito de la droga, y por eso, no en vano, algunas de las actividades de narcotráfico se han realizado en Costa Rica. Allí han habido algunos asesinatos de narcotraficantes colombianos y del mismo país, por esa disputa y ese control sobre ese mercado ilegal en Costa Rica, porque
Una de las rutas que se ha utilizado de manera recurrente es Centroamérica, es aquellos países donde ya ellos tienen detectados como organización criminal que no existe tanto control de las autoridades ni marítimo ni en tierra, y esto es lo que les permite a ellos utilizar ciertos países y ciertas rutas para poder enviar la droga, como también se utilizan algunos países para que allí se pueda lavar de forma más fácil el dinero producto de la actividad ilícita, cuando en los demás países se ejercen estos controles. Por ejemplo, acá en Colombia ha sido exitoso que para las organizaciones criminales dedicadas a la actividad del narcotráfico, en paralelo con la unidad de extinción de dominio de lavado de activos, se inicia una investigación, como lo dije ahorita, en paralelo, que les permite incautar y ocupar los bienes con fines de extinción de dominio de todo lo que son los narcotraficantes. ¿Y por qué se hace? Porque es que nosotros hemos entendido en desarrollo de estas investigaciones e indagaciones, perdón, que se hicieron y que se vienen haciendo en la Fiscalía, que si no se le quita ese músculo financiero que tiene la organización criminal, pues va a ser muy difícil combatirlos, va a ser muy difícil derrotarlos, porque el dinero es lo que les permite a ellos tener poder, tener control. Por eso ahora hacía referencia a la cooptación de Estado, a la posibilidad que ellos tienen de tener del lado de ellos ciertas autoridades judiciales, policivas, para que les permita desarrollar esa actividad ilícita. Y lo mismo sucede con los abogados, lo mismo sucede con los contadores, porque ellos los necesitan para que les ayuden y les den esas ideas para poder lavar el dinero o el blanqueo de capitales, para ingresar todo ese dinero producto de la actividad del narcotráfico al respectivo país de donde pertenezca ese cabecilla o esa estructura criminal. Por eso es que es tan importante la articulación al interior de la Fiscalía General de la Nación, al interior que para ustedes es la Fiscalía General, según me han explicado. Por eso es tan importante la articulación con la policía, con los entes de investigación que se tiene en cada uno de estos países, para que en la medida en que se van adelantando las investigaciones por el tema de narcotráfico, entendiéndolo como delito autónomo, pues también a la par se maneje en forma paralela todo lo que corresponde al lavado de activos, al testaferrato, al enriquecimiento ilícito, y que finalmente aquellos bienes que son identificados como de las organizaciones criminales, como de los cabecillas, pues puedan ser objeto de el proceso de extinción de dominio, que puedan ser objeto de investigación por el lavado de activos, y esto permite una mayor lucha o una mejor lucha contra esas estructuras criminales. Nosotros sabemos que las estructuras criminales son piramidales, son una especie de empresas de crimen, y no son una especie, sino que son una empresa del crimen, donde hay una jerarquización, donde sabemos que hay un cabecilla principal, hay un mando medio y hay una base de una estructura criminal. Lo mismo pasa con el fenómeno del narcotráfico, siempre está liderada por una estructura criminal donde se tiene un cabecilla, donde se tiene unos jefes de estructuras criminales, donde sabemos que existen las personas que se necesitan dentro de la organización para que ellos puedan contratar los lancheros, para que ellos puedan hacer el control de los laboratorios donde se va a comprar la pasta base de coca, donde finalmente van a empacarla, donde finalmente van a enviarla, cuáles son las rutas, si hay que pagar, si no hay que pagar, cuánto hay que pagar. Entonces todo eso hace parte de una empresa, de una gran estructura criminal, y por eso es que finalmente las investigaciones terminan tantas personas involucradas. Pero aquí es donde es la eficiencia de las investigaciones que en Colombia se han tenido, porque no solamente se va por el cabecilla de la estructura, es decir, el narcotraficante que
expedido en extradición, por ejemplo, por los Estados Unidos, porque otros narcotraficantes que han sido capturados los han delatado y eso ha permitido establecer quiénes son ellos, sino que hay que ir sobre toda la estructura criminal para poder afectarlos y poder acabar prácticamente con la estructura criminal, aunado, pues como ya lo he venido indicando, con el tema del manejo en la parte económica. Yo no sé si en Argentina, no sé si en Costa Rica existe unidad o de la Dirección de Extinción de Dominio, sino contarles que, por ejemplo, en Colombia, la unidad de extinción de dominio o la ley mejor de extinción de dominio es una medida administrativa aparte de la investigación penal por el lavado de activos. Allí la ley hace referencia a la posibilidad que a través de la Fiscalía también y de la Policía Judicial, pues inicien aquellas investigaciones de aquellos bienes que se presumen son adquiridos de forma ilícita tras una conducta ilícita, en este caso que estamos hablando del tema del narcotráfico, o que quieren darle apariencia de legalidad a esos bienes muebles, inmuebles, activos, para poder constituir ese músculo financiero que requiere la estructura criminal y de allí pues que sea una medida administrativa que permita mayor agilidad en la intervención de la Fiscalía, de las autoridades para poder perseguir ese flagelo del narcotráfico como lo hemos venido señalando, por la cantidad de situaciones que el tema del narcotráfico puede generar en un país, en una región, que puede generar en una ciudad, en un municipio, para ustedes en unas provincias, porque ese poder adquisitivo que se tiene producto de la actividad ilícita es, como ya lo he venido reiterando, lo que les permite a ellos avanzar, afianzarse en los terrenos de cada municipalidad, de cada país, y la medida administrativa lo que busca, por lo menos en Colombia, es que tenga de cierta manera una agilidad en el sentido que de una vez se permite que se pueda ocupar los bienes que son identificados dentro de la investigación con fines de extinción de dominio. Ya el proceso o la fase previa, perdón, es que simplemente el fiscal ordena, una vez identificados aquellos bienes que son producto de la actividad ilícita, y pone unas medidas cautelares, y esas medidas cautelares es la incautación con fines de extinción de dominio, y ya posteriormente pasa al juez de extinción de dominio, donde se hace un proceso llamémoslo así, de juicio oral, donde finalmente pues se determina si el origen de los bienes es lícito o es ilícito, y ya se toman las medidas definitivas contra estos bienes que hacen parte de las organizaciones criminales. Ya en el tema en sí del manejo del narcotráfico, de la persecución del narcotráfico, como lo dije ahorita, pues hay dos aspectos. Uno es el tráfico local de sustancia estupefaciente, que es aquella droga que no es enviada a los que traspasan las fronteras, sino que llega a fortalecer el mercado local de la sustancia estupefaciente. En Colombia, por lo menos en Medellín, la ciudad de la que yo pertenezco, a través de unas directivas ministeriales del Ministerio de Defensa, se ha categorizado las estructuras criminales. Entre las estructuras criminales, yo creo que ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación lo que son los GAOs, que son los grupos armados organizados. Esos grupos armados organizados tienen unas características especiales, y es la autofinanciación de la estructura como tal, y en este caso, pues mucha de la financiación de esos grupos armados organizados es el tema del narcotráfico. El Clan del Golfo, que ustedes lo han escuchado, lo que son las autodefensas gaitanistas de Colombia, precisamente es uno de esos grupos armados organizados que se dedican y que tienen una fuente de financiación primaria, que es el tema del narcotráfico, que es el tema del microtráfico local en muchos de los sectores, en muchas de las ciudades que tenemos en Colombia, como también pues la actividad del narcotráfico, como ya lo he indicado.
También se ha podido establecer que grupos como el ELN, que es un grupo beligerante, que es un grupo de guerrilla, pues también tiene como actividad económica el tráfico de sustancia. Ellos también son narcotraficantes, ellos por estar en la ruralidad, ellos son los que manejan los laboratorios, ellos son los que manejan las rutas, ellos son los que le venden la droga a los traficantes. Lo mismo ocurre con lo que se ha llamado las disidencias de las FARC, que es aquel grupo que una vez Colombia entró dentro del proceso de paz en el año 2016 con lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC-EPL, pues hubo un grupo de disidentes que, teniendo en cuenta que ellos se financiaban también del tema del narcotráfico, pues a partir de allí ellos también se dedican a la misma actividad, entendiendo pues los recursos tan importantes que genera esta actividad del narcotráfico, y esto nos llevó en su momento a la fiscalía y aún lo siguen haciendo. Cuando yo hago referencias, porque yo ya no pertenezco a la entidad, es que permite establecer cuáles son esas rentas criminales de esas organizaciones criminales. Cada uno de los fiscales se especializa en una temática y, por ejemplo, la Fiscalía General tiene diferentes direcciones, tiene la dirección contra el narcotráfico, tiene la dirección contra el crimen organizado, tiene la dirección de extinción de dominio, tiene la dirección de lavado de activos, para que cada fiscal se pueda especializar en la persecución y el conocimiento de cada una de esas conductas delictivas, de esas acciones judiciales que para nosotros trae el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, la Constitución política, y todo esto es producto del trabajo que se viene haciendo por más de 25 o 30 años en razón de el conocimiento que se va adquiriendo, de la experiencia que se va adquiriendo por parte de las autoridades, de la Fiscalía General de la Nación, de la misma Policía Nacional, de la misma Policía Judicial, por esa persecución que se hace y es que nos ha permitido tener esas experiencias. Existen, como lo digo, el grupo o el mercado local, aquí lo llamamos el microtráfico, que es la venta local de sustancia estupefaciente. Esto también está a cargo de las estructuras criminales. Creo y tengo entendido que es lo mismo que está pasando en este momento en Rosario, donde hay unas estructuras criminales que están vendiendo esa sustancia estupefaciente en las mismas provincias, y esto es lo que ha generado estos fenómenos de inseguridad, esos fenómenos de violencia en su país. Pues no haciendo referencia a Costa Rica, porque hoy estamos dirigiéndonos a lo que es la información para la Argentina, donde pues del estudio del fenómeno pues se ha podido establecer que es lo mismo que ha venido sucediendo en Colombia y que se ha trasladado esa modalidad de criminal a Santa Fe y a Rosario, donde se han presentado varias coyunturas que han generado hechos muy violentos, pocos resultados, tengo entendido, por parte de las autoridades, y esto lo que permite es que cada vez el narcotráfico crezca en cada uno de nuestros países, y si las autoridades, cuando estoy haciendo referencia al fiscal general del país, no toma esas decisiones acertadas para la persecución del crimen, pues cada vez va a ir creciendo. Ha sido una evidencia, por ejemplo, que a Argentina le gusta ir a los capos en Colombia, pero para vivir, porque allí están tranquilos, porque allá no los conocen, y pues de alguna manera ellos manejan su actividad del narcotráfico desde allí. Pero devolviéndonos al tema pues al que yo venía haciendo referencia, y es al tema de la distribución local de sustancia estupefaciente, esto se hace a través de una categorización que también se ha hecho de las organizaciones criminales, y se llaman grupos de delincuencia común organizada. Esos grupos de delincuencia común organizada tienen varias rentas criminales, entre ellas la venta de sustancia estupefaciente, pero ellos le hacen esa venta y esa distribución de esa sustancia estupefaciente a los grupos mayores
Por ejemplo, cuando estoy haciendo referencia a la ciudad de Medellín, en la ciudad de Medellín tenemos detectadas 11 organizaciones que se consideran grupos de delincuencia organizada que se dedican al narcotráfico, al microtráfico, a la extorsión, al hurto, y ellos a su vez tienen esos grupos de delincuencia común organizada que son unas organizaciones más pequeñas, podríamos equipararlas o pensar que son pandillas o bandas locales, y ellas se encargan de la distribución de esa sustancia estupefaciente en los diferentes barrios, en los entornos escolares, y eso también genera unos factores de violencia, y por eso era que ahorita me refería que es lo mismo que está pasando en Rosario y en Santa Fe, porque esa distribución de ese mercado local pues deja unas rentas económicas muy importantes. Eso es lo que genera las confrontaciones entre los grupos que se van formando de delincuencia para esa distribución de esa sustancia estupefaciente por los territorios, porque algunos territorios terminan de ser, me estoy haciendo referencia a los territorios locales, algunos territorios locales terminan por ser muy atractivos para las organizaciones criminales porque allí tienen una mayor distribución o una mayor posibilidad de obtener rentas a través de esa distribución de esa sustancia estupefaciente, y esto es lo que genera en Colombia lo que se llama el desplazamiento forzado intraurbano, y es decir, que las familias que no conectan con la actividad delincuencial o familias que ocupan casas que son necesarias y esenciales para la organización criminal, para almacenar la sustancia estupefaciente o vigilar desde allí al grupo contrario, entonces son desplazados de sus viviendas, y esto se llama desplazamiento intraurbano. También existe, pues obviamente, los homicidios selectivos, porque por esa misma disputa de territorio, por esa misma confrontación entre esas organizaciones criminales por tomar esos territorios, pues ellos también tienen unas confrontaciones que terminan por asesinar al mando medio, al jefe militar de la organización criminal, o simplemente al distribuidor porque se metió en una zona que no le correspondía. Y esto también es otro de los focos y factores de violencia que nosotros tenemos en Colombia, que tenemos específicamente en la ciudad de Medellín, y lo que aumenta esos indicadores de homicidios, pues por lo menos en la ciudad de Medellín. Eso también genera unas rentas. Nosotros también entendimos cuando yo estaba en la fiscalía que, aparte de perseguir a estas bandas criminales o grupos de delincuencia común organizado, también nosotros teníamos que perseguir ese aspecto financiero, porque esa venta de sustancia estupefaciente a ellos les permitía adquirir bienes inmuebles, les permitía adquirir vehículos de transporte público, les permite adquirir empresas medianas, pequeñas, que todo eso hace parte de la financiación de la misma estructura criminal, y por eso es que siempre se presenta la parte económica y esa persecución en todo lo que son los bienes a estas estructuras criminales. De igual manera, nosotros dentro de la articulación que también logró hacerse, y dentro del conocimiento que nosotros pudimos determinar con la Policía Nacional y con la Policía Judicial, que son esos investigadores que nos acompañan a nosotros en las investigaciones, porque acá hay una dirección de investigación judicial que se llama la DIJÍN, y es a nivel nacional, y también se tienen lo que son las seccionales de investigación judicial, que es en cada una de las ciudades. Eso nos permitió articular también unos trabajos donde en cada ciudad nosotros identificábamos o hacíamos un inventario de lo que son las estructuras criminales dedicadas al tema del microtráfico o dedicados al tema del narcotráfico, y ello lo relacionábamos de igual manera con la ocurrencia de los homicidios en cada una de las ciudades, porque la mayoría de los homicidios son violentos, y cuando los homicidios son violentos es porque obedecen a una disputa entre organizaciones criminales. Entonces nosotros empezamos a diseñar algo que de pronto no es el nombre más técnico, pero nosotros lo llamábamos el Plan Fastidio. Perdón. ¿Y el Plan Fastidio en qué consistía? En que nosotros teníamos que hacer
presencia permanente como autoridades en cada uno de los sitios donde previamente a unas mesas de trabajo que se hacía entre la Fiscalía y las autoridades, pues nosotros lográbamos establecer dónde estaban focalizados esos puntos de criminalidad dedicados al tema del narcotráfico. Una vez que nosotros identificábamos los puntos a través de la información que obteníamos de inteligencia, de la misma policía, pues nosotros establecíamos que era imposible capturar de manera inmediata a cada uno de los participantes de esa estructura delincuencial porque una investigación tiene una duración aproximadamente de 1 año para nosotros poder hacer la persecución contra esa estructura criminal. Entonces de ahí que sale el plan Fastidio, porque la idea era que la policía de manera recurrente y permanente, estableciendo cuáles eran los puntos más importantes donde se venían presentando esos homicidios o donde la policía sabe que hay una distribución permanente local de sustancia estupefaciente, pues estaban haciendo controles, procedimientos de manera permanente. Se le estaban pidiendo a los fiscales de lo que se llama en Colombia unidades de reacción inmediata, es decir, unas unidades de fiscales que están para allanamientos o que están para recibir a los capturados, y allí a través de los fiscales que se tenían, pues se les pedían órdenes de allanamiento para que ellos pudieran ir e ingresar, pues obviamente con una información que se obtenía previamente para estar allanando esos lugares que de la información que se tenía de la policía de vigilancia, pues pudiéramos estar haciendo presencia de forma permanente en esos lugares, mientras se venían adelantando las investigaciones ya estructurales contra toda la estructura, valga la redundancia, piramidal, donde se perseguía toda la cadena criminal. Y cuando yo hago referencia a toda la cadena criminal, es lo mismo que estaba hablando ahorita. Esto es una empresa criminal, a nivel local actúa exactamente lo mismo. Hay un cabecilla, hay un mando medio, hay quien maneja las finanzas y hay una base que son los jíbaros o los distribuidores de sustancias estupefacientes. Entonces, de manera permanente también se estaban haciendo esas investigaciones, golpeando toda la estructura criminal a la vez, golpeando a la vez también a la estructura criminal del barrio siguiente o de la zona siguiente, porque si usted hoy ataca una estructura criminal de uno de los barrios, entonces el otro toma el control sobre este barrio donde se está haciendo la distribución de esa sustancia o de ese sector donde se está haciendo el negocio de la venta de microtráfico, y por eso es que hay que ir golpeando de manera estructurada y de manera recurrente, pues todas las organizaciones al mismo tiempo para que ninguna tome mayor control que la otra. También hacíamos unas investigaciones que se llamaban investigaciones express. Eran unas investigaciones que no podían durar más de 3 meses, entendiendo la problemática que se tenía en Colombia frente a la distribución de sustancias estupefacientes de mercado local, como lo he venido señalando. Era una investigación más ligera, más sencilla, que producto precisamente del análisis que hacíamos de las investigaciones estructuradas nos permitió determinar que podíamos hacer unas investigaciones más cortas. Y eran unas investigaciones muy sencillas y, por ejemplo, era simplemente a través de una vigilancia y control que se nos permitía de un sector determinado, donde ya previamente habíamos establecido que es dedicado a la venta de sustancias estupefacientes. Pues lo que se hacía era que en la medida en que se hacían las grabaciones de esa organización criminal, donde se veía cómo era todo el manejo de la distribución de esa sustancia estupefaciente, se hacían unas confrontaciones de los consumidores de esa sustancia estupefaciente por parte de la misma policía judicial. Eran abordados una vez ellos salían del sitio donde adquirieron la sustancia estupefaciente, y allí se dejaba sentada cómo estaba vestida la persona, qué había acabado de comprar, cuánto costaba, a quién se la compraba, hacía cuánto tiempo él la compraba, perdón, allí, y se le incautaba esa dosis que él llevaba, si fuera una dosis personal, esa dosis se sometía
al estudio técnico de PIPH, que es esa prueba preliminar homologada, y allí ya se tenía parte de la estructura. Ello permitía que a través de la vigilancia y seguimiento y de los videos que nosotros obteníamos de la organización criminal, entonces de manera aleatoria por días hacíamos estos controles, y esto le permitía al fiscal poderle ir a decir al juez: mire, en el video 1 de tomado tal y tal día, pues nosotros logramos establecer que existe posiblemente una actividad de microtráfico. Esa actividad de microtráfico está corroborada con la entrevista que se le recibe a 4 o 5 consumidores, donde podemos determinar que son las mismas personas que observamos en el video, que en el intercambio que nosotros podíamos observar, donde se entrega algo y se recibe algo, pues el abogado podría decir: no se estableció que en efecto se estaba distribuyendo sustancia estupefaciente, pero cuando ya abordábamos a la persona y se le recibía la entrevista y lográbamos establecer que esa persona era la misma, porque tenía la misma ropa, porque fue el mismo día, porque fue en horas cercanas al video que se acaba de capturar, el video, pues podíamos establecer que en efecto él, a través de su entrevista, decía: sí, yo acabo de comprar marihuana, me costó 1.000 pesos, me la compro ahí desde hace 20 años, de hace 15 días, y la distribuye Pedro Pérez. Eso, por eso se llamaban investigaciones express. Eso se podía hacer en 3 meses, y eso nos permitía también afectar a esas estructuras criminales y estar en forma permanente ejerciendo actividades de Estado, actividades que nosotros como autoridad teníamos. Eso pues permitió reducir en muchas de las ciudades el índice de violencia, el índice de homicidios, y pues fue una experiencia exitosa. Además, pues ya el tema del manejo del narcotráfico, que ya es con los temas también de las interceptaciones, de los mismos cabecillas de esas estructuras grandes de organizaciones dedicadas al narcotráfico, que a través de las intervenciones marítimas también se podía determinar quién estaba detrás de la operación, quién estaba detrás de las organizaciones criminales dedicadas a ello, porque si estamos hablando ya de temas de narcotráfico y de traspaso de fronteras, pues existe quien financia la organización para la compra de la droga, dónde se almacena la droga, quiénes son los lancheros, o a través de qué forma van a salir esos alijos de sustancia estupefaciente hacia las rutas que se tienen diseñadas, quién maneja las rutas, dónde se recibe la droga, cómo se va a poder hacer todo ese seguimiento de esa cadena criminal para mirar a dónde llegaba la droga, para mirar a quién se le entregaba en aquellos países donde finalmente se adquiría esa sustancia estupefaciente, y la forma como ingresaba nuevamente el dinero al país para cada uno de esos narcotraficantes. Y esto se hace pues a través del tema del lavado de activos que se hace en otros países, que le permite a los narcotraficantes ingresar el dinero de nuevo a Colombia. Aquí en muchas de las oportunidades se hace a través del contrabando, a través de las actividades que se desarrollan acá en lo que se llaman los San Andresitos, que son unos locales comerciales más pequeños, donde es un mercado casi como popular, por llamarlo de alguna manera, donde se lograba establecer que esos comerciantes importaban una cantidad de contenedores con una cantidad de mercancía que era pagado con esa plata o producto de esa actividad de narcotráfico, y ellos simplemente creaban unas empresas, o se crean y se siguen creando algunas empresas fachadas de importación de esos productos, que lo que buscan es lavar esos activos por parte del narcotráfico. Nosotros tuvimos una experiencia donde en unas investigaciones que se hacía precisamente contra el Clan del Golfo, pues nosotros logramos desarticular toda la parte judicial, toda la parte económica, perdón, de esa estructura,
con sus abogados, sus contadores, sus testaferros, y la modalidad como ellos podían lavar el dinero e ingresarlo, que es exactamente lo que les estoy diciendo, con unas empresas fachadas o unas empresas de papel, las cuales supuestamente importaban una cantidad de productos que finalmente hacía parte pues de la actividad del narcotráfico, perdón, y cómo se le daba apariencia de legalidad a ese dinero que ingresaba producto de la actividad criminal. Ellos inclusive tenían una forma particular de identificar a quién pertenecía la droga, y era porque quien enviaba la droga tenía parte de un dólar, de un billete de dólar, y quien la recibía en el país a donde era enviada la droga, pues tenía que tener la otra mitad del billete. Sabemos que los están identificados por series, y esa era la forma de saber que ese era el contacto, que no se iban a hurtar la droga, sino que por el contrario, pues iban a terminar toda esa operación criminal. En esa oportunidad se capturaron más de 60, 70 personas en 2 operaciones diferentes, que permitió desarticular todo el manejo económico que tenía el Clan del Golfo en su momento para esa actividad del narcotráfico. Entonces, pues como lo acabo de indicar, simplemente son temas de articulación que permite la persecución del crimen organizado, que permiten con unas acciones muy simples, con unas acciones muy sencillas. No es nada muy elaborado ni muy estructurado, sino producto de la experiencia, que nos permitieron mostrar en su momento unos resultados importantes para la persecución del crimen organizado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud frente a lo que he expuesto hasta el momento, porque tampoco me quiero volver pues en un monólogo, sino que nosotros podamos dialogar y compartir las ideas, las inquietudes que ustedes tienen. Excelente, doctora, gracias. Si algún compañero o colega desea hacer alguna pregunta, una intervención, pues me levanta la mano ahí en el proceso. Antes, doctora, durante su estancia en la Fiscalía, ¿lograron ustedes determinar si los carteles mexicanos estaban directamente involucrados en ese transporte Colombia, Costa Rica, México? Sí, se pudo establecer que por el lado del sur de Colombia, es decir, por los lados de Tumaco, habían emisarios mexicanos que venían a verificar que en efecto la droga saliera desde Colombia para poder ser distribuida hacia los países donde ellos los dirigían. Y por eso hubo mucho tiempo, mucha discusión, si el cartel mexicano de Nueva Generación y de Sinaloa se había tomado el control del narcotráfico en Colombia, y nosotros a través de las investigaciones logramos determinar que no habían tomado el control, porque aquí ninguna organización se iba a dejar quitar esa renta criminal tan importante, sino que lo que venían a hacer era a vigilar los envíos, porque también detectaron que se hacían entregas de droga a las autoridades por recompensas, por dinero, o simplemente se hurtaban la droga, y por eso ellos empezaron a hacer presencia en Tumaco. En Caquetá también se logró advertir la presencia de algunos de los mexicanos. Ellos le pagaban a las estructuras criminales con armas de fuego, pues porque al fin y al cabo ellos estaban en sectores rurales, sectores de confrontaciones entre organizaciones criminales, haciendo referencia a la historia que les conté ahora de las disidencias de las FARC, del ELN y del mismo Plan del Golfo, que no son organizaciones visibles ni de ciudad, sino que están en las áreas rurales de nuestro país, por todo el manejo pues que se hace de los laboratorios, de las rutas y de todo ello. Entonces, por eso esos mexicanos tuvieron presencia en Colombia. Gracias, doctora. Le damos la palabra al licenciado Julio Palavecino. Adelante, licenciado Julio Palavecino. Adelante. Licenciado Palavecino, tiene un problema de audio.
Mientras se le corrige ese problemita, le vamos a dar la palabra al señor Leandro Insaurralde. Adelante, Leandro. Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio. La verdad que este es un lugar de aprendizaje tremendo, hablo desde lo personal. He anotado todo lo que ha expuesto, doctora. Me parece muy interesante esto que dijo sobre la unidad de extinción de dominio para el tratamiento de este tipo de problemática. No tengo conocimiento sé que hay una ley de extinción de dominio, pero no sé si se aplica en la República Argentina para este tipo de delitos complejos. A ver, en el abordaje de este tipo de flagelo que azota a todo el mundo, nosotros, nuestra justicia tiene lo que nosotros comúnmente nos topamos los profesionales de la seguridad a la hora de investigar, que llegas a las puertas de un juzgado y te dicen, esto constituye una laguna del derecho. Sé que el tiempo es cortito, ¿y cómo hacemos para que esa laguna del derecho no se transforme en un océano que cueste miles o millones de vidas? No sé si me explico. ¿Cómo logró Colombia tratar de normalizar esta clase de problemática? Usted habló algo espéreme que acá tengo anotado, esto de desplazamiento intraurbano forzado. Es una modalidad con la cual el narco sacaba a la persona de bien, interpreto, de acuerdo a sus palabras, de sus casas, los corrían. Sí. ¿Cómo se puede, tiene el Estado la facultad o el poder para transformar de esa manera, de manera legal, para desplazar de la misma manera al narco? Esa es mi pregunta. No, a través de las normas, pues obviamente el Estado no podía desplazarlo, pero sí podía judicializarlo y capturarlo. Y a partir de la creación de todas estas normas que nos permitía perseguir el crimen organizado, es que le ha permitido a la Fiscalía derrotar todas estas modalidades criminales. Por ejemplo, para el tema del desplazamiento forzado, es un delito autónomo, no es un delito que hace parte del concierto para delinquir, sino que cuando se capturaba a los integrantes de la organización criminal, pues era muy importante poder imputarle, además del concierto para delinquir con fines del narcotráfico, poderle imputar, por ejemplo, el desplazamiento forzado, porque se lograba establecer que ellos habían desplazado muchas familias o varias familias, como lo dije, porque simplemente no conectaban con la actividad ilícita de la organización criminal o porque necesitaban su casa por ser un punto estratégico. Eso nos permitía imputar un concurso de conductas punibles y aumentar las penas para que estos criminales estuvieran por fuera de circulación, por decirlo de alguna manera, más tiempo, porque si solamente se iba por el tema del narcotráfico o del microtráfico, por ejemplo, pues son penas de 4 o de 5 años que por el sistema que se tiene en Colombia, pues con cumplir las 3/5 partes de la pena ya estaban otra vez por fuera, ya estaban otra vez entrando a esa dinámica criminal y por eso fue que se fueron creando esos delitos que son conexos a la actividad del narcotráfico. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora, gracias. Vamos a darle la palabra al licenciado Julio Palavecino. Adelante, licenciado. Licenciado Palavecino, no le escuchamos. ¿Tiene algún problemita con su micrófono? Posiblemente dice que le esté causando problema.
Bueno, mientras el licenciado Palavecino corrige su problemita de audio, le damos la palabra al doctor Gustavo Javier Pérez. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Igual estaba el licenciado Miranda primero que yo. Por favor, que arranque él. Adelante, adelante, licenciado Miranda. Tiene que activar su micrófono, Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, excelente la exposición de la doctora, así que muchísimas gracias y gracias también por aceptar la invitación. En la sala tenemos a dos abogados muy prestigiosos que trabajan en la cuestión de seguridad. Justamente primero el amigo Gustavo Javier Pérez, que trabaja en el área del tema de narcotráfico, el que recién me cedió la palabra, y también el doctor Portillo. Hay una herramienta que justamente hablaba Leandro, el desplazamiento forzado, que es un proyecto de ley que se podría realizar acá en Argentina, como una herramienta más de lo que se está viendo, Gustavo, acá, creo que el otro día te había comentado, ya hace un tiempo largo en Rosario, en los barrios, empezamos por el tercer cordón, primero se empezó por el tercer cordón de la ciudad de Rosario, después por el segundo, y ahora casi estamos en la zona céntrica, donde los clanes o las bandas criminales están amenazando con disparo de arma de fuego, dejando carteles, etc. O sea, se configura el delito de la extorsión, o sea, se ve ahí, donde las personas obviamente que acceden ante la amenaza y ante falta de justicia, y esa figura se ve cada vez más. Doctora, ¿qué posibilidad existe de que eso, de que nos pueda ilustrar un poquitito más sobre esa figura que ustedes tienen, para poder, bueno, digamos, poder tenerlo una herramienta más nosotros acá en nuestro país, y que esta figura antes no se la veía, o por lo menos no se la veía tanto como se la está viendo ahora? Esa es mi primera pregunta. Bueno, gracias, Carlos. No, explicarle simplemente que nosotros, o no nosotros, sino que el legislador introdujo el tema del desplazamiento forzado en nuestra normatividad penal, porque era un fenómeno. Ustedes saben que en cada país hay un análisis de la política criminal que se presenta en cada ciudad, en cada país, donde se logra determinar cuáles son esos delitos que vienen afectando en mayor medida a el país, y aquí se logra establecer que primero las estructuras criminales como la guerrilla, como los paramilitares, ellos empezaron a desplazar muchas de esas familias que estaban ubicadas en los sitios rurales de Colombia. Entonces se crea el delito de desplazamiento forzado, se le imputaba a esas estructuras criminales, pero como el delito era amplio, es decir, no hacía referencia a que cuando el desplazamiento fuera rural, sino que simplemente era cuando una estructura criminal simplemente desplazaba a un sector de la población por alguna circunstancia, pues eso nos permitió ajustar también el delito de desplazamiento forzado también intraurbano, es decir, en las ciudades, porque se comenzó a presentar el mismo fenómeno que ocurría con los paramilitares y con la guerrilla. Se trasladó ese delito a las ciudades, se trasladó a los barrios, se trasladó a los municipios cercanos a las ciudades principales, y con ello se permitió poder devolverle ese derecho y esa protección que tenían esas comunidades, esos ciudadanos, para que no les fueran quitadas sus viviendas, sus predios, y eso en razón pues a la política criminal. Es simplemente decisión del Estado cuando, a través del análisis de esos fenómenos criminales que tienen recurrencia y presencia en cada uno de nuestros países y sectores, pues es la voluntad de convertirlos en conductas penales. Quería hacerle una segunda pregunta muy concreta,
que usted ha tenido muchísimas investigaciones con el logro de la detención de cabecillas de cárteles de narcotráfico. Si tenés que enumerar 4 o 5 puntos de una investigación para que sea exitosa, ¿por dónde arrancarías o cuál mencionarías? Lo primero que hay que hacer, Carlos, es un inventario de las organizaciones criminales que se tienen en cada región o en cada ciudad. Por eso era lo que nosotros hacíamos, con eso comencé yo con la explicación. Se formaban unos comités de seguridad conformados por la Fiscalía General de la Nación, conformada por la Policía Nacional, por los grupos de inteligencia, donde se establecía y se hacía un inventario criminal de la existencia de las estructuras criminales que había en la ciudad, en el departamento, y una vez que se lograba establecer ese inventario criminal, pues se buscaba cuáles eran los delitos que ellos cometían, y a partir de ahí pues se comenzaba a estructurar la investigación para establecer quiénes hacían parte de esa organización criminal. Se destacaba un fiscal especializado para que él, valga la redundancia, se especializara en esa organización criminal. Por parte de la policía se asignaba un grupo de policía judicial, es decir, de investigación exclusivo para esa estructura criminal, y eso permitía hacer los mayores avances en las investigaciones con todas las herramientas judiciales que se tienen. En Colombia, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones es muy fácil porque la ordena el mismo fiscal, y el mismo fiscal luego va al control del juez de control de garantías una vez vencido el término, que inicialmente era de 60 días, no como sucede en otras ciudades que se hace difícil, hay que ir al tribunal, hay que pedirle al juez una autorización anticipada para poder interceptar las comunicaciones. No, aquí se da la herramienta constitucional para el fiscal, entonces eso nos permite a nosotros avanzar más en las investigaciones, y por esa razón se iniciaba también de forma paralela, o se inician de forma paralela, a las investigaciones por lado de activos por extinción de dominio, que ya pues hice una explicación muy amplia. Así es que se venían avanzando las actividades judiciales dentro de los procesos de persecución contra el narcotráfico. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Con gusto. Gracias, doctor. Le damos la palabra, ahora que ya parece que corrigió el problemita, al licenciado Julio Paladecino. Adelante, Julio. Activa el micrófono. Ahora apareció y ya se volvió. Ahí está. Ahí está. Ahora sí me escuchan. Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que está comentando. Realmente es muy importante, muy bueno. Y más que nada, más allá del excelente trabajo que se viene realizando en ese país, a mí simplemente es, digamos, yo estuve también, cuando surgió esto del webinar que organizó mi colega, Carlos, surgieron muchos cuestionamientos de mi persona hacia cómo estaba trabajando acá en la Argentina. Empecé a investigar si realmente habían fiscales especializados, saber si en algún momento viajaron fiscales de acá, por ejemplo, a Colombia para adquirir conocimiento, especializarse, si pidieron colaboración, y también cómo, más allá de esta red que se va tejiendo, digamos, para poder, obviamente, neutralizar a estas redes criminales que obviamente no tienen fronteras, por algo son parte del crimen transnacional, si esas redes también se logran tejer, digamos, hacia con los países que obviamente ya se sabe quiénes están involucrados, digamos, en todo lo que es el narcotráfico, la narcocriminalidad internacional, esa colaboración, que es más, ya hay convenios internacionales de marco de cooperación, si eso se logró, por ejemplo, entre Colombia y Argentina y demás países de Latinoamérica. Sí, yo no sé si ustedes conocieron la extradición de alias Mi Sangre. Mi Sangre era un narcotraficante que se tenía en Colombia
que emigró a los Estados Unidos evadiendo las autoridades colombianas, y en un trabajo articulado que se hizo con las autoridades argentinas, donde en razón de la cooperación internacional y de la mediación en su momento por la DEA, se logró coordinar la actividad para que la orden de captura que tenía Mi Sangre en Colombia fuera atendida por las autoridades argentinas para que finalmente él fuera extraditado, y en efecto llegó a Colombia para cumplir la pena y la condena que tenía por el tema del narcotráfico. Y con otros países también se han hecho operaciones encubiertas, operaciones internacionales que han permitido la incautación y la extradición de muchos de esos criminales que hacen parte de las organizaciones, porque Colombia hace parte de las organizaciones que están bajo el marco de la persecución y la lucha contra el narcotráfico. De hecho, nosotros, o yo en su momento, y pues qué pena que me nombre en primera persona, estuve presente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, en México, donde nosotros teníamos una articulación antes de este presidente que tiene México y de nuestro presidente, en una articulación de lucha contra el narcotráfico, porque México está viviendo el mismo fenómeno que vivió Colombia hace 30 años. Se hicieron unos avances y una cooperación muy importante de capacitación mutua, donde nosotros contábamos nuestras experiencias. Lo mismo hicimos en El Salvador, lo mismo hicimos en Guatemala, y esto permitió la articulación de muchas operaciones. Sé que se hace ahora con Costa Rica, sé que se ha hecho con Panamá, sé que se ha hecho con Brasil, que son pues las rutas de narcotráfico que salen en Colombia, y todo es bajo el marco de la cooperación internacional. Sabemos que Colombia no puede invadir países para actividades de investigación, como tampoco se permite pues que autoridades de otros países ingresen a nuestro país, valga la redundancia, pero sí se hace esa articulación y esa cooperación, y la verdad es supremamente fácil, es simplemente ponerse de acuerdo en la información que se tiene allá, en la información que se tiene acá, y articularla, porque a través de la inteligencia, a través de las mismas autoridades, de las mismas investigaciones, pues se logra determinar cómo son las rutas o cómo es esa relación de los narcotraficantes en Colombia con otro país, para permitir finalmente las capturas, bien sean aguas internacionales, bien sea en ese país por parte de esa autoridad, y ya coordinar el tema de extradición de Colombia hacia el país o de ese país hacia Colombia. Casi nunca se ha dado que nos extraditen personas a Colombia, sino que nosotros somos los que suministramos las personas que vamos a o que se van a extraditar hacia otros países. Bien, no sé si me permiten otra pregunta. Adelante, don Julio. Sí, y bueno, en base a esto tan importante que es de tomar, digamos, la información que es, digamos, vital para la investigación, también se habló de grupos especializados, de fiscales especializados. ¿Cómo evitaron ustedes la penetración, digamos, digamos, de la criminalidad en estos ámbitos? Porque acá, lamentablemente, en la Argentina, específicamente en lo que ya, bueno, se está conociendo a nivel internacional, Rosario, hubo una alta penetración, digamos, en las fuerzas policiales de parte de la narcocriminalidad. Se creó un grupo que se llamaba Cooptación de Estado, donde los mismos fiscales investigaban tanto a sus propios compañeros como a aquellas autoridades que terminaban involucradas con estas organizaciones criminales, y la investigación y la judicialización y la condena de muchos de estos funcionarios públicos que estaban al servicio de las estructuras criminales permitió de cierta manera bajar esos temas de corrupción, aunque se siguen presentando en nuestro país, porque lastimosamente la ambición del ser humano es muy amplia, muy grande, y primero acaba la prostitución que la corrupción. Quiere decir que nunca se va a acabar, entonces siguen presentándose, pero también es un tema que
hay que estructurarlo, hay que crear los mecanismos para hacer esas investigaciones, unos resultados ejemplarizantes que le permitan a esos funcionarios establecer que no pueden seguir actuando libremente, sino que por el contrario hay quien los persiga, hay quien estructure esas investigaciones. Lastimosamente tiene que ser así. En la medida en que se van presentando esas coyunturas, es que la autoridad, refiriéndome a la Fiscalía General, es que tiene que ir un paso adelante de lo que se presenta y lo que no permite que la actividad se desarrolle adecuadamente. Aquí, por ejemplo, en Colombia se logró que a través de muchos de los directores de la policía, ellos mismos eran quienes enviaban la información a la Fiscalía para que se iniciaran esas investigaciones. Ellos mismos ponían un grupo de confianza de la policía, de investigadores que perseguían a sus propios compañeros. Se llamaba la Unidad de Delitos contra la Corrupción, se llama todavía, de cooptación de Estado. Entonces también se investigaban desde el nivel de la policía como de la fiscalía, que han sido capturados algunos fiscales, han sido capturados algunos jueces, han sido capturados también algunos investigadores y policías de vigilancia que estaban al servicio de esas estructuras criminales. Digamos, es a fin de una depuración también de quiénes son los que tienen a cargo la Es investigación. correcto. Ah, bien, perfecto. Exacto. Sí, sería, Sí. sería lo ideal, digamos, para poder hacer una lucha, digamos, mucho más correcta, digamos, y efectiva, que es lo que se busca. Bien. Gracias. Para obtener Gracias. los resultados que se busca por parte de la institucionalidad. Muchas gracias, doctora. Gracias, Julio. Gracias, doctora. Bien, le damos la palabra al doctor Gustavo Javier Pérez y después tiene la palabra el licenciado Diego Sorsoli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, lo que hablaba la doctora referente al desplazamiento urbano, nosotros tuvimos algunos casos muy aislados sobre bandas de narcotráfico que tomaban lugares estratégicos en los ingresos de barrios para poder comercializar o vigilar las zonas. Nosotros lo que hacemos es una causa por usurpación de propiedad en concurso real con el delito de venta de estupefacientes. Y si bien la usurpación de propiedad tiene una pena leve, cuando se hace un concurso real, la pena en expectativa aumenta considerablemente. Hoy yo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, yo trabajo en el área del narcotráfico acá, y creo que no se ha visto un incremento importante de la problemática, y por lo tanto creo que no amerita una ley específica para el desplazamiento urbano, por lo menos es mi consideración. Ahora, lo que sí creo que la ley de, digamos, la pena en expectativa para la usurpación de propiedad, obviamente debe ser modificada en algún momento. ¿Cómo? En que se aumente la pena para el delito de La pena que se usurpación. aumente, sí. Yo creo que no es necesario un delito autónomo de desplazamiento urbano. Hoy creo que no es necesario, pero sí que se incremente la pena de usurpación. Eso sería un tema. Después nosotros teníamos lo que usted refería al comprador previo, a la persona que adquiere la sustancia estupefaciente. Hace unos cuantos años atrás nosotros a esa persona se le iniciaba una causa por tenencia simple de estupefacientes. Obviamente un delito de acción pública, un delito contra la salud, se le iniciaba una causa. Después la jurisprudencia determinó que era mucho más eficiente poder recibir declaración testimonial a esta persona y incorporarla en el proceso, que sería mucho más rentable a la hora de resolver la problemática, tomándole una declaración testimonial sobre Me salí. quién era el que vendía, cuánto vendía cada cantidad de estupefacientes, y hoy estamos implementando lo mismo que hacen ustedes. O sea, esa persona tiene una utilidad importante dentro del proceso porque declara quién es el vendedor y a cuánto lo está comercializando y hace cuánto que lo hace. Después, en la Argentina, la lucha contra el narcotráfico es de competencia exclusiva de la justicia federal, pero de hace unos cuantos años, por lo que llamó la ley de desfederalización, los estados
tiene la facultad de poder investigar solamente la tenencia simple para comercialización o el narcomenudeo. Entonces, nosotros, si bien iniciamos muchas investigaciones por narcomenudeo, muchas veces llegamos a subir en la escalera de la organización, pero no muchos escalones por la complejidad que tiene el tema de investigarlo, ¿no? Que le debe haber pasado a ustedes lo mismo porque, digamos, se investiga con herramientas de investigación de delitos comunes algo tan complejo como es el narcotráfico y el lavado de activos. Es que por eso Colombia, hablaba yo de los fiscales especializados, porque, por ejemplo, el delito de tráfico de sustancia estupefaciente aquí está categorizado dentro de la misma norma por la cantidad y el tipo de sustancia estupefaciente que se expende y los diferentes verbos rectores, que es transportar, almacenar, vender, bueno, el tema. Entonces, las penas van aumentando dependiendo de la sustancia estupefaciente y de la cantidad de sustancia estupefaciente que se incaute o que se encuentre dentro de la investigación, y eso es lo que nos permite diferenciar el tráfico local de sustancia estupefaciente con el narcotráfico. Y le hago una consulta, ¿cuánto es la cantidad que se determina para establecer si es comercialización de estupefacientes o tenencia simple para consumo? La cantidad, la dosis mínima, no, ahí sí me cortaste porque si no me acuerdo, eso está en la norma, espérame, yo miro por aquí, Sí, sí. el Código Penal. Yo estoy en contacto, doy charlas para Ecuador también, y ellos tienen establecido un umbral, una cantidad mínima, la cual determina si es tenencia simple o tenencia con fines de comercialización. Nosotros, Es que mire, sí. acá no tenemos ese tema. A nosotros, lo que da la conducta es las condiciones objetivas, es decir, lo que hace la persona. Si tiene 100 gramos, pero se logra determinar que la persona realizó actos de comercio, por más que tenga poca cantidad, se le va a imputar el delito de tenencia con fines de comercialización. Eso es una gran ventaja para nosotros, porque les habrá pasado a ustedes, como les pasa a la gente de Ecuador, que los narcotraficantes o el que hace narcomenudeo sabe cuál es ese umbral, sabe cuál es esa dosis mínima, entonces lo que hace es transportar esa mínima y por lo tanto se libera del yugo de la justicia, ¿no? Sí. Es que mire, por ejemplo, acá en el Código Penal de nosotros se habla de cantidades, por ejemplo, se habla de 1 kilogramo para lo que es marihuana, morfina, heroína, cocaína, y si la cantidad excede de 20, sin pasar de 100 gramos, por ejemplo, es que se categoriza el delito. Se habla, por ejemplo, que si la droga no excede de 1000 gramos de marihuana, entonces la pena es de tanto. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, es decir, 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína, de base de cocaína o pasta de base, amapola, droga sintética, ketamina, GHB. Entonces así es que se va categorizando la cantidad y el tipo de droga, que expenden o que trafican estas organizaciones criminales, y esto es lo que permite establecer las penas, pero dentro de la misma norma se trata toda la actividad. Ah, bien, entonces nosotros en ese sentido estamos mucho más avanzados porque nosotros lo que analizamos es la conducta objetiva del sujeto, ni siquiera las cantidades, porque puede tener pocas cantidades y está comercializando y se le va a imputar una tenencia con fines de comercialización o una comercialización de estupefacientes, que la pena de expectativa va a ser mucho más importante, ¿no? Van hasta 12 años de Pero es prisión. que aquí es muy importante establecer aquí se ha diferenciado esas conductas delictivas, porque aquí, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha hecho unas intervenciones en lo que se llama la dosis mínima.
Entonces yo como dosis mínima, yo puedo tener hasta 10 gramos de marihuana, 10 gramos de cocaína y eso es para mi consumo. Entonces yo no lo puedo judicializar. Por esa razón, aquí se han establecido las cantidades para poder judicializar a las personas que son encontradas almacenando, transportando o vendiendo esa sustancia estupefaciente, porque hay sentencias de la Corte, porque pues lastimosamente tenemos unos órganos de cierre que son los que hacen ese tipo de controles a las actuaciones judiciales. Y eso fue lo que nos llevó a establecerlo por cantidades y por tipo de sustancia estupefaciente. Entonces ahí sí dejaron una laguna importante. No, pero eso nos permite judicializar la verdad a muchos de los miembros de esas organizaciones criminales, porque si tienen más de 10 gramos de sustancias estupefacientes se pueden judicializar en lo local, y si tienen más de 1000, pues ya sabemos que tienen una pena superior, y eso facilita más el trabajo para las conductas y para las penas que se merecen por esa actividad ilícita. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Gracias, doctor Dios quiera. Gustavo. Gracias, doctor Gustavo. Gracias, doctora. Y tiene la palabra el licenciado Diego Sorsoli. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora, por la cantidad de conocimiento y de contenido con lo que nos está ilustrando. Le quería hacer una pregunta, porque hasta ahora estuvimos hablando de la parte judicial, de la parte de fuerza pública, en este caso policía, y nosotros tenemos una cuestión bastante, de alguna manera, que forma parte del problema en sí, que es la tercera pata, la tercera cuestión a tener en cuenta, que es el servicio penitenciario. De hecho, hay varios datos y varias informaciones al respecto que nos dicen que jefes de banda siguen operando desde la cárcel y conduciendo un poco las actividades desde ahí. Con respecto a ese tema, ¿ustedes cómo lo manejaron? Porque yo le escucho hablar a usted y veo que estamos con situaciones bastante similares y este tema a mí particularmente me interesa porque de alguna manera acá la información con la que nos tenemos a diario es que si bien se intenta hacer algún tipo de actividad como para intentar prevenir todo esto, digamos, sigue funcionando de alguna manera desde dentro de los diferentes penales. ¿Cómo lo manejan ustedes a eso? Desde su experiencia, ¿cómo lo han manejado? En Colombia se ha manejado en que si se logra determinar que la persona que está cumpliendo una condena o con una medida de aseguramiento por un tema de narcotráfico, pero se logra obtener evidencia que sigue dedicado a la misma actividad, se abre una nueva investigación, se adelanta la investigación. Usualmente, me imagino que en Argentina sucederá lo mismo que acá. Cada traficante o cada delincuente puede tener teléfonos celulares en sus celdas, y esto les permite seguir con la actividad delictiva. Entonces se hacen los controles, se hacen las interceptaciones de comunicaciones, se establece que la persona sigue delinquiendo, se hacen actos de verificación de esas llamadas telefónicas para establecer que en efecto continúa con la misma actividad, se consiguen fuentes dentro de las mismas cárceles que nos den la información de la actividad, y esto permite establecer y tiene una segunda, una tercera, una cuarta condena o una segunda imputación por esa misma conducta delictiva que le va a agravar la situación en la cárcel, que no va a permitir que él sale. También se han establecido unos controles y es a través de inhibidores de señales. Esto nos ha generado pues inconvenientes porque la tecnología no está avanzada, y si se coloca un inhibidor de señales, resulta que inhibe la señal de toda la zona. Entonces, como aquí las cárceles quedan en sectores urbanos, entonces también se les inhibe la señal del celular a esos residentes en la zona. Entonces, casi no se ha podido aplicar, pero esta es otra de las modalidades que permite controlar que ellos sigan delinquiendo en las cárceles. Se hacen traslados de cárceles y se sabe que él ahí
tiene la posibilidad de cooptar a esos funcionarios que manejan las cárceles o de personas que trabajan al servicio de él, pues simplemente se cambia de cárcel a otra cárcel donde sea más difícil el control. Pero esas son las únicas herramientas pues, que se han aplicado en Colombia, han sido efectivas y ha permitido controlar de cierta manera que ellos sigan delinquiendo en las cárceles. No es lo más efectivo, pero se ha hecho. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doctora, gracias, Diego Sassoli. Bien, no hay más preguntas. Le doy la palabra a Carlos Alberto Miranda para que me indique si continuamos o damos por finalizado este evento. Creo que me parece que estaba el doctor Portillo que quería preguntar, no sé si todavía está en la sala. Quería hacer una pregunta, no sé si está por ahí. Ahí está, ahí se encuentra el doctor. Sí, acá estoy. Ahí está. No, bueno, pero en síntesis se vio, lo que yo quería más o menos preguntar, se vio abarcado con las distintas preguntas, se ve que tenemos casi todas las mismas inquietudes. Ahora, con relación, ¿no es cierto?, a lo que se establecía como uno de los puntos para comenzar una investigación, acá en Santa Fe se había realizado lo que se llama un análisis de las distintas bandas, que era el punto principal que recién marcaba, ¿no es cierto?, la doctora, como para realizar una investigación seria, ¿no? Y en Santa Fe se detectaron 90 bandas narcocriminales que están operando permanentemente. Eso fue en el 2022, o sea, el año pasado. Ya casi a fin del año pasado, esa cantidad de bandas narcocriminales se subdividieron y hoy tenemos casi el doble en la provincia de Santa Fe. Respecto a lo que se hablaba también, ¿no es cierto?, con digamos, la involucración por parte de algunos sectores de la policía, porque tampoco podemos estigmatizar a toda la institución policial, porque por ahí se tira y hay que ser también muy prudente, ¿no es cierto?, en cuanto a las declaraciones y a lo que se dice, ¿no?, porque estamos afectando también a un sector de trabajadores muy importante que integran la institución policial. No son los más los que se han visto involucrados o que utilizan el uniforme como una especie de salvoconducto, ¿no es cierto?, para delinquir. Son delincuentes uniformados, pero no son la mayoría. Hay mucha gente de bien y hay muchos hombres y mujeres que trabajan a conciencia y, como decimos acá en la Argentina y en Santa Fe, ¿no?, dejan el lomo en la calle, dejan jirones de piel para llevar adelante una investigación. Existe en Santa Fe una agencia de control policial. Esa agencia de control policial viene trabajando bastante bien. O sea, es lo que se conoce como asuntos internos. Realizan una investigación, tienen una subsecretaria de política, que en estos momentos es una ex jueza, que fue precisamente la que hizo unas investigaciones, la doctora Cosgaya, que ha realizado investigaciones sobre narcocriminalidad muy importantes. Y otro temita, ¿no es cierto?, que tal vez se nos hace un poco más difícil poder coordinar acciones. Nosotros tenemos dos sistemas procesales completamente distintos. El Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que es completamente distinto a todos los códigos procesales que existen en el país. Entonces, poder coordinar actividades específicas en la lucha contra el narcotráfico es dificultoso. Por eso por ahí se necesita una mayor participación de parte de la nación, de los juzgados federales. En Santa Fe necesitamos muchos juzgados federales. ¿Por qué? Porque no nos permite el Código Procesal Penal de la provincia investigar delitos relacionados con la narcocriminalidad. Se ingresa sí por otro tipo de delito, que puede ser una usurpación violenta, que puede ser un homicidio, robos calificados, pero una investigación concreta no se puede realizar a través de nuestro Código Procesal Penal.
No sé si se entiende la división. Eso estaría, digamos, en manos de los fiscales federales, que como el delito de narcotráfico, ¿no es cierto?, está contemplado en una ley nacional, y esa ley nacional le da competencia precisamente a los juzgados federales. Calculen ustedes que en Santa Fe hay una sola condena en una década, una sola condena por lavado de activos proveniente de lavado de narcos. Una sola. Hay una unidad especial que es de carácter federal y que ahora se va a abrir, que es la Unidad de Información Financiera, las siglas son UIF, y bueno, se va a abrir en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, específicamente en Rosario, para que realice las investigaciones correspondientes, ¿no es cierto?, con lo que es la información financiera, que es, como decía la doctora, ¿no es cierto?, el principal elemento. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, básicamente, en su comercialización, necesita blanquear o lavar ese dinero. Entonces es ahí donde hay que hacer digamos, apuntar las miras pero si no se cuentan con algunas herramientas legales, se hace difícil, no imposible, se hace difícil. Aparentemente hoy existiría alguna voluntad de parte de la nación de crear más juzgados federales y crear una unidad especial, ¿no es cierto?, de investigación financiera en la provincia. Esto es nada más que una acotación, porque las preguntas básicamente, ¿no es cierto?, estuvieron abarcadas por todos los que estamos participando en este show. Yo tuve una oportunidad hace bastante tiempo con Interpol, en donde un curso que había hecho hace bastante tiempo, estaba en actividad todavía en la policía. Me retiré en el 2003, así que hace 10 años que me retiré. Pero uno de los temas que llamaba poderosamente la atención y que lo tocó la doctora, y que acá todavía en la Argentina no lo tenemos, que es la unión del narco y el terrorismo, que Colombia sí lo ha sufrido mucho, Perú lo sufrió muchísimo, y hoy creo que hay algunos atisbos que se están dando en Chile, porque hay un aumento del 100% de homicidios, precisamente porque fueron varios carteles importantes a instalarse directamente en el sur chileno. Y que eso yo creo que más tarde o más temprano, por una cuestión limítrofe, nos va a alcanzar también a la Argentina, ¿no? Entonces, esa sería una de las preguntas. ¿Cómo poder empezar a prevenir esa, digamos, simbiosis entre el narcoterrorismo, que sí han sufrido otros países? Nosotros todavía no lo hemos sufrido, sí estamos viviendo, ¿no es cierto?, lo que ha desencadenado en Rosario una disputa territorial muy grande. Estoy hablando casi de más de 100 bandas narcocriminales que están operando en toda la provincia, y Rosario, ¿no es cierto?, al caer los principales referentes del narco, ¿no es cierto?, se realiza una disputa territorial sangrienta. Muchas de ellas comandadas por grupos que han venido de Perú, que sí trabajaron en su momento con Sendero Luminoso. Entonces hicieron esa. Por eso el peligro que se nos viene como una nube negra sobre la provincia y sobre el país, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a comenzar a trabajar para digamos, prevenir esa cuestión? Una pregunta muy, más que, digamos, abarcaría lo que es el análisis, que yo siempre llamo, ¿no?, el análisis de riesgo. Los análisis de riesgo son fundamentales para cualquier política de prevención, ¿no? Lo que pasa es que en Colombia, por ejemplo, primero es explicarte que la unidad de inteligencia financiera, que es la UIAF en Colombia, ella es un anexo de la Fiscalía General de la Nación, siendo un ente autónomo. Ellos lo que hacen es recoger toda la información de inteligencia que hay de movimientos sospechosos de las diferentes actividades comerciales en el país, de los bancos y de las personerías jurídicas y naturales,
y ellos crean unas alertas. Esas alertas son enviadas a la unidad de lavado de activos y extinción de dominio para que allí, ante algo que se llaman previas, ellos empiecen a hacer unos actos de verificación y establecer si en efecto hay movimientos sospechosos que terminar en un lavado de activos. Ahora, existe el grupo del Gafilat, que es el grupo de financiación y lavado de activos y financiación, perdón, del terrorismo para América Latina. Ellos están en Washington. Nosotros, Colombia, participamos en la evaluación que ellos hicieron del Gafilat a Colombia, eso lo hacen cada 10 años. A mí me correspondió la investigación, o no, la evaluación mejor, que nos hicieron en el año 2016, 17 creo, donde interveníamos todas las autoridades en Colombia, UIAF, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, y nos rajaron en la evaluación porque nosotros no logramos demostrar cómo nosotros teníamos esas herramientas suficientes para evitar que se financiara el terrorismo con las actividades que hacían las organizaciones criminales narcotraficantes, por ejemplo. Eso se aplicaron unos correctivos que recomendó el Gafilat para poder perseguir esas estructuras criminales que venían financiando a esos grupos terroristas, y lo mismo tendría que hacer Argentina, empezar a prepararse, empezar a mirar y hacer parte del Gafilat. El OCDE también hace las recomendaciones y creo que Argentina está dentro del grupo del OCDE, si no estoy mal, de las Naciones Unidas en esos convenios que se han hecho de la Convención de San José, del Pacto de Costa Rica, del Pacto de San José, perdón, y el Convenio de Costa Rica. Y a partir de allí es que se le debe exigir a las autoridades, se le debe exigir a la Fiscalía General de la Nación que a través de la misma UIAF logren determinar cuándo esos recursos económicos que se obtienen por parte de esas organizaciones criminales van a financiar esos grupos terroristas, que yo sé que ustedes no los tienen, pero sí esas acciones que posiblemente puedan ser acciones futuras de grupos terroristas que puedan surgir en la Argentina. Pero todo es tema de prevención, es poder establecer el decálogo, es poder establecer, por ejemplo, ustedes que tienen, como usted lo acaba de decir, cada provincia tiene su propio código penal y su código de procedimiento penal, pues ir adelantándose a lo que puede pasar, ir consultando en los demás países cómo es que se maneja todo el tema del SARLAF, todo el tema de esas investigaciones de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo para que no suceda en la Argentina. Bien. Vamos a ver si quedó clara la doctor Catalino Portillo. No, es claro, sí, es claro, fue muy clara la respuesta. Nosotros tenemos, cada provincia tiene un código procesal penal distinto. El código penal sí, el código penal es para toda la nación, pero después cada provincia tiene su propio código penal, su código procesal penal distinto. Y dentro del país, el código procesal penal de Santa Fe es el más distinto de todos. Así que es muy particular. Dentro de nuestro código procesal penal está previsto lo que es, ¿no es cierto? Este es nuestro código procesal. Está previsto lo que es la agencia provincial para el destino que se le da a los elementos secuestrados provenientes de actividades ilícitas. Las siglas son APRAP, que es una agencia, la agencia provincial que tiene, digamos, una dependencia directa de lo que es el gobierno, o sea, es una función más bien un área política, no es un área judicial ni policial, es directamente política. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir cerrando este importante evento, pero antes a mí me gustaría darle la palabra
a las colegas también profesionales, señora Claudia Fernández. Buenas tardes. Me gustaría escuchar su opinión. Puede activar su micrófono, señora Claudia Fernández. Parece que tiene el micrófono bloqueado. Vamos a darle la palabra a la señora María Isabel Aguirre. Bien, parece que están un poquito... Tienen inconvenientes de comunicación. La señora Adri Miranda tiene la palabra. Sí, buenas noches. ¿Cómo les va? Ahí activo cámara, disculpe. No se preocupe, adelante. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, yo soy de la provincia de San Juan, señores. Yo les comento, yo soy profesora de educación especial, estoy jubilada y bueno, me he dedicado de hace unos cuantos años que tengo pendiente en el tema de seguridad, tanto sea en custodia, así que bueno, estoy trabajando en ese tema. Me preocupa porque me llamó tanto la atención esta temática, sobre todo escucharlos a todos ustedes que las ponencias son increíbles, es el tema de que la droga se está viendo también desde los niños. Entonces, es una problemática que me preocupa de sobremanera, porque bueno, escucho al doctor Portillo recién con esto de que decía de que cada provincia tiene su código procesal diferente de la nación, entonces bueno, hace que uno se preocupe de más esto. La verdad que investigo mucho de la temática porque yo he trabajado en la parte de las cárceles con temas de niños. He estado trabajando con niños que están con las internas y ellos ya tienen mucha información del tema. Así que bueno, por eso estoy haciendo trabajo de investigación. Esto yo creo que es un paso hormiguita, hormiguita. Y bueno, me voy instruyendo cada vez más en la temática. A ver si se establecen estrategias o abordajes propuestos. Yo voy y presento con un grupo de compañeros y de colegas algunas sugerencias para trabajar en los grupos, a lo mejor que están en situación de calle, los chicos, las mamás que tienen sus niños. Estoy más dedicada a esta problemática con los chicos y en la parte relacionada con las drogas. Así que bueno, muchísimas gracias por, no sé, por lo que han organizado, porque realmente es magnífico. Gracias, Carlos. Desde muy importante el punto que ha tocado la profesora, que es el caso de los niños, los menores de edad, que son las principales víctimas de todo esto. Doctora, si nos puede hacer un pequeño comentario sobre esto. Yo la verdad que en el trabajo, en los trabajos de investigaciones que he ido realizando, por ahí hay muchos profesionales en mi área, sobre todo la parte de educación especial, que trabaja con chicos discapacitados mentales, porque esa es mi especialidad. Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra y empecé a trabajar en lo que es sistemas carcelarios. Y me interioricé mucho en el tema del trabajo, o sea, de trabajar con los niños que están internas. Y manejan una información increíble. Yo me empapo de información, inclusive niños que tienen 5 años de edad, que están ahí con su mamá, que están en un proceso que los tienen que llevar, se los llevan de guarda, se los están llevando a otras familias o siguen con sus mamás, eso también lo están evaluando, y saben de armas y saben de movimientos que hacen sus papás por sus papás. Es como el agente multiplicador de información que ayuda en esta situación. Es como el informante infantil, le decimos nosotros, ellos de inocencia lo hacen, pero nos enteramos y bueno, y es una forma de establecer como una mecanismos, estrategias y todo para poder trabajar con ellos así, por lo menos salvar a unos cuantos o a ver cómo podemos trabajarlo. En esa temática está. Si me permite, don Julio, una cosita le quería decir. Los esperamos el 6 de abril. El 6 de abril, 17 horas, va a exponer el ingeniero Mario Pazmiño de Ecuador. Va a trazar un paralelismo de la situación en Ecuador con la situación en Argentina. Y bueno, cordialmente invitado a todos y no quería dejar pasar la oportunidad para avisarles. Bien.
Gracias. Un gusto, Muchísimas profesor gracias. Soli, gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra para ir cerrando este importante evento Gracias. al licenciado Carlos Alberto Miranda, licenciado. Bueno, primero felicitar a la doctora otra vez, por segunda vez, no quiero ser reiterativo, a los demás que han participado y que una de la que me llamó la atención fue, Adriana, fuiste vos, porque digo, ¿cómo se anota alguien que no tiene nada que ver con el tema de la seguridad? Digo, entonces, y ahora, bueno, gracias, entiendo este Sí, interés sí. Y que vos este interés, Carlos, te cuento, fue interiorizándome por mí, porque yo fui especializándome en el tema de custodias, he ido estudiando mucho en la temática, he ido trabajando con grupos de profesionales de custodios que realizan con personas a nivel de Misiones, a nivel de Mendoza, a nivel de Córdoba, con ellos tengo relación. Y realmente hay mucha gente que está preocupada y se están ocupando de la temática. Entonces, bueno, yo transmito también todo esto porque por ahí no pueden participar mis compañeros, que yo les digo. Y bueno, y así fui interiorizándome en otras cosas, porque yo, mi preocupación era, ¿por qué no proteger también o llenarlos de información en sus cabecitas, sobre todo los chicos, a los jovencitos, a los pequeños y a los jóvenes? En ese medio es donde, bueno, por ahí también podemos hacer un granito, aportar un granito de arena en esto. Excelente Ariana, felicitaciones por ese gran trabajo que hace. Antes de despedirnos, quiero darle la palabra a la señora Claudia Fernández. Doña Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que es un placer ver profesionales con este nivel, y la verdad que uno siempre aprende todos los días. Y nada, la verdad es un gusto, bueno, poder compartir con ustedes esto. Muchísimas gracias. Gracias, señora Claudia. Bueno, antes de despedirnos y darle de parte mía, como presidente de la Red Internacional y del Consejo Nacional de Estudios y Estrategias de la Seguridad Ciudadana en Costa Rica, antes de despedirnos de la doctora Claudia Carrasquilla, don Carlos Miranda, me gustaría que usted logre coordinarme con la doctora la posibilidad de tenerla en nuestro próximo congreso el día 3, 11 y 12 del mes de mayo, donde tendremos grandes expositores y creo que ella puede destacar con este tema de hoy, que me parece a mí muy, muy valioso llevarlo al congreso, don Carlos. Bueno, que me adelantaste, don Julio, porque una de las cosas quería consultarle, y acá hay muchas personas que son influyentes y que trabajan con el tema de la seguridad pública. Y teniendo como referencia a alguien que ha trabajado sobre algo tan complejo como el tema del crimen organizado, puntualmente y brevemente, como para cerrar, porque ya no queremos quitarle más tiempo a ninguno porque todos tenemos distintas actividades, a la doctora Claudia Carrasquilla, ¿qué posibilidad existe no solamente de poder seguir compartiendo charlas que hacen al crecimiento de una comunidad, una sociedad, de profesionales que también pueden llegar a crear políticas públicas en temas de seguridad, la posibilidad de no solo hacer conversatorios, sino también de poder hacer algún tipo de capacitaciones para nuestros profesionales de la seguridad? Claudia, brevemente, no te quiero quitar mucho más tiempo. No, nada, una sola pregunta que me quedó pendiente, que no quise interrumpir la charla, que estaba muy importante. ¿Qué posibilidad hay de poner los perros, los K9, en las terminales de colectivo para revisar las encomiendas, ya que por ahí cuando detienen a los delincuentes nunca encuentran el material para inculparlos, sino que entra y salen en las provincias, generalmente quizás por encomiendas? Entonces, ¿quién controla eso, aunque sea con los perros K9 en las terminales de colectivo? Porque en los aeropuertos están digamos, el sistema electrónico un poco más específico, pero en las terminales de ómnibus no, y las encomiendas nadie controla qué se despacha. Gracias, doña Claudia Fernández. Lo vamos a tomar muy en cuenta para el próximo evento, traer este tema como uno de los puntos importantes a conversar. Le agradecemos ese valiosísimo aporte, doña Claudia Fernández. Don Carlos le ha dado la palabra a la doctora Claudia Carrasquilla. Adelante, doctora. Carlos, no, pues claro, muy complacida con la invitación. Por supuesto que participaré en el foro
o en el evento que tienen en el mes de mayo. Me encanta, a mí todo este tema de criminalidad me corre por las venas y está en mi ADN. Y no, muchas gracias de verdad por esta invitación, muchas gracias por la segunda invitación, perdón, licenciado, que me está haciendo, y con todo el gusto. Gracias, gracias. Don Carlos Miranda. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos para el día 6, el 6 de abril, donde va a estar nuestro segundo expositor. Recuerden que son 3 conversatorios por las cuales lo hemos invitado, se lo hemos sumado a que podamos conocer de su tarea, de su experiencia, y que realmente nosotros apuntamos a que estos profesionales nos ilustren un poco más de la práctica que están haciendo. Entre ellos, bueno, va a finalizar el día 12 de abril, que es el doctor, mi amigo Gustavo Pérez, que, bueno, para terminar con este conversatorio. Desde ya, don Julio, muchísimas gracias. Doctora Claudia Carrasquilla, muchísimas gracias. A los que participaron de esta charla, bueno, nos vamos a seguir viendo en los conversatorios, y desde ya, todos aquellos que quieran participar pueden transmitírselo y pueden comunicarse con nosotros, y si tienen algún tipo de pregunta para poder hacérselos a los expositores, no va a haber ningún tipo de problema. Así que muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando de esta forma al final de este importante evento. De verdad que me voy muy complacido y ansioso de que llegue la próxima fecha, porque esto está apenas comenzando a calentar, claro. De verdad que sí, felicitar a los compañeros organizadores de este evento, felicitar a cada uno de ustedes el tiempo y el espacio que han de haber sacado para estar acá a esta hora. Nosotros acá desde Costa Rica, de verdad que hemos tomado nota de muchas cosas que la doctora nos aportó. Doctora, de verdad que sí. Y de mi parte, en nombre de la Red Internacional, gracias por permitirme estar con ustedes. No sin antes poderles decir que tendremos presente esta videoconferencia en nuestro canal de YouTube. Seguramente el día de mañana va a estar el video ahí. El canal nuestro es Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Ahí va a estar esta transmisión ya en nuestro canal de YouTube, y pues donde pueden volver a vivir la historia. De verdad, muchas gracias. Con la bendición de Dios, dale las gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Amén, hasta luego, gracias. Muchas gracias.